patología de la gestación. Incidencia de aborto espontáneo. Los abortos que se diagnostican clínicamente constituyen alrededor del 15% de los embarazos a término. Sin embargo, cuando se hacen estudios de mayor precisión, dosando la hormona del embarazo, que es la gonadotrofina coriónica, la incidencia de aborto espontáneo puede llegar hasta el 35% de los embarazos a término. Causas de aborto espontáneo. Infecciones, rubiola, listeria, sífilis, toxoplasmosis, citomegalovirus, alteraciones mecánicas uterinas, leiomiomas, incompetencia cervical, anomalías citogenéticas del feto, aneuploidías, trisomías, poliploidías, translocaciones, enfermedades endocrinas maternas, por ejemplo, diabetes no controlada, fase lútea insuficiente, alteraciones inmunológicas, tales como enfermedades autoinmunes, incompatibilidad ABO y síndrome antifosfolípido. Todo aborto es incompleto. Siempre quedan restos trofoblásticos en el útero. Por eso es necesario realizar un curetaje después del aborto. Caso contrario, estos restos trofoblásticos tienen la posibilidad de infectarse y dar lugar a una endometritis aguda. La muestra de curetaje se debe examinar patológicamente para descartar enfermedad trofoblástica gestacional, pero no para determinar la causa del aborto. Una complicación del aborto provocado es el aborto séptico. Aspecto microscópico de muestra de curetaje después de aborto incompleto. Tenemos entonces la decidua gestacional. También tenemos las vellosidades coriales y el embrión. El siguiente tema, embarazo ectópico. Evidentemente, embarazo ectópico significa implantación del huevo fecundado fuera de la cavidad uterina y la ubicación más frecuente es la trompa uterina. ¿Cuáles son las causas de embarazo ectópico tubárico? Entre estas causas tenemos la salpingitis crónica, que destruye los pliegues de la mucosa, lo que contribuye a la retención del huevo fecundado en el lumen de la trompa uterina. Otras causas, adherencias fibrosas que rodean órganos pélvicos. Por ejemplo, lo que sucede en la endometriosis. La sangre que se acumula debido a los sangrados periódicos de este endometrio, que está fuera de su lugar, se organizan y sufren fibrosis, lo que da lugar a adherencias fibrosas que pueden bloquear la trompa uterina, el lumen de la trompa uterina, pero de manera externa. Otra causa es infección de la misma trompa uterina o infecciones de órganos abdominales, tales como la apendicitis. Si esta apendicitis se complica con peritonitis aguda, hay una curación con adherencias fibrosas a nivel del peritoneo que pueden bloquear el lumen de la trompa uterina, pero de manera externa. También estas adherencias fibrosas en el hemiabdomen inferior pueden favorecer el desarrollo de un embarazo ectópico ovárico o también un embarazo ectópico abdominal con implantación en el peritoneo. También se tiene como causas el bloqueo de la trompa uterina por leiomiomas y el uso del dispositivo intrauterino. Esquema para ilustrar diferentes ubicaciones del embarazo ectópico. Lo más frecuente, embarazo ectópico tubárico. Pero tenemos también el embarazo ectópico cornual,
El cuerno uterino es la zona donde la trompa uterina penetra en el útero. Embarazo ectópico ovárico y embarazo ectópico abdominal, en el cual el huevo fecundado se implanta en el mesenterio. El embarazo ectópico tubárico se complica con hematosalpinx, es decir, sangre en el lumen de la trompa. Hay una laceración de las paredes de la trompa uterina y ruptura con hemorragia severa hacia la cavidad abdominal, lo que puede dar lugar a shock hipovolémico. Rara vez el producto implantado en la trompa regresiona espontáneamente y es expulsado hacia el útero. En el embarazo ectópico tenemos cambios en el endometrio. Son los cambios que acompañan a la gestación. Por ejemplo, reacción decidual del estroma endometrial y fenómeno de Arias Stella en las glándulas. Sin embargo, falta el agrandamiento y hialinización de las arterias espirales. La hormona del embarazo, la hormona gonadotrofina coriónica, aumenta en sangre, pero las concentraciones son menores a lo que corresponde al tiempo de amenorrea. Mediante la ecografía se puede confirmar el diagnóstico. Esquema de la placenta normal. Partimos del cordón umbilical, que tiene dos arterias umbilicales que llevan sangre desoxigenada del feto hacia la placenta para que se oxigene a nivel de las vellosidades coriales terminales. Entre las vellosidades coriales se encuentra el espacio intervelloso y el espacio intervelloso es bañado por sangre materna oxigenada. Se realiza entonces el intercambio gaseoso y la sangre desoxigenada regresa a la madre por medio de las venas endometriales. Este esquema sirve también para recordar las membranas fetales, el amnios y el corio, que dan lugar a la membrana corioamniótica. En cuanto a la decidua, sabemos que la decidua es el endometrio, que ha sufrido una serie de cambios debido a la gestación para prepararse para la implantación. Vellosidades coriales del primer trimestre de la gestación. Si se compara las vellosidades coriales del primer trimestre con las del tercer trimestre, se ve que las vellosidades se van achicando conforme el embarazo progresa. Se hacen cada vez más pequeñas. El trofoblasto, que rodea a la vellosidad corial, tiene una capa interna, que es el citotrofoblasto, y una capa externa, que es el sincitio trofoblasto multinucleado, se hace cada vez más delgado. Entonces, en el tercer trimestre de la gestación es mucho más delgado en relación al primer trimestre. La cantidad de vasos sanguíneos de las vellosidades coriales aumenta conforme avanza el embarazo. Entonces, en el tercer trimestre, la vascularización de las vellosidades es mucho mayor que en el primer trimestre. Se pueden encontrar eritrocitos nucleados que corresponden al feto. Placenta normal, cara fetal con la inserción del cordón umbilical y la superficie que viene a ser la placa coriónica. Se puede observar a simple vista la división de los vasos umbilicales. Placenta velamentosa. El cordón umbilical se inserta en las membranas fetales y los vasos discurren por estas membranas antes de insertarse en el disco placentario. El problema de las placentas velamentosas es que fácilmente pueden sufrir compresión, dando lugar a isquemias peligrosas para el feto. Placenta subcenturiata es la placenta que tiene un tabique. En este caso, este tabique separa la placenta en dos lóbulos, uno más grande y otro
y otro más pequeño. Anomalía del cordón umbilical, una arteria y una vena. Normalmente sabemos que son 2 arterias y una vena. Los nudos del cordón umbilical causan isquemia grave en el feto. Puede suceder en el caso de cordones umbilicales demasiado largos. Esquemas de placentación anormal. Tenemos una placentación normal en la pared uterina y entre la placenta y el miometrio se encuentra la decidua gestacional. Sabemos que la decidua procede del endometrio. Tenemos el caso de la placenta previa, que se inserta a nivel del orificio cervical interno. Es evidente que la placenta previa va a dar lugar a hemorragias uterinas anormales a lo largo del embarazo. Y durante el parto puede dar lugar a hemorragias muy peligrosas. Entonces tiene que haber una cesárea necesariamente en el caso de la placenta previa. Tenemos también la placenta acreta, en la cual hay una implantación con zonas en las que no hay decidua y las vellosidades coriales están en contacto directo con el endometrio. Esto se denomina placenta acreta. Tenemos también que se puede desprender la placenta total o parcialmente, dando lugar a acumulación de sangre por debajo de la placenta, lo que se denomina hematoma retroplacentario. Placenta acreta, increta y percreta. En la placenta acreta, las vellosidades coriales están en contacto directo con el miometrio sin decidua gestacional interpuesta. Pero el contacto sucede a nivel del miometrio superficial. Sin embargo, en la placenta increta, las vellosidades coriales penetran a nivel más profundo en la pared miometrial. La placenta mercreta significa que las vellosidades coriales han penetrado a tal profundidad que llegan hasta la serosa uterina. Placenta acreta, contacto directo de las vellosidades coriales con el miometrio, sin decidua gestacional interpuesta. Placenta increta penetra en profundidad en el miometrio, no solamente de manera superficial como la placenta acreta. No hay decidua gestacional, sino hay un contacto directo de las vellosidades coriales con el miometrio. Otras anormalidades de la placenta. Placenta anormalmente pequeña. Da lugar a un retardo en el crecimiento uterino. La causa de una placenta anormalmente pequeña es la hipertensión materna o enfermedad renal materna y malformaciones fetales. Placenta anormalmente grande. Puede acompañar al polidramnios, aumento de volumen de líquido amniótico, y también puede acompañar a cualquier condición que cause anemia fetal o insuficiencia cardíaca fetal. Entre estas causas se encuentra la eritroblastosis fetal, infecciones intrauterinas por sífilis, toxoplasma o citomegalovirus y trombosis de la vena fetal renal. Amnios nodoso es consecuencia de oligohidramnios. Oligohidramnios significa una disminución del volumen del líquido amniótico. En el líquido amniótico se encuentran flotando las células descamadas de la piel del feto y pequeñas cantidades de fibrina. Cuando el volumen del líquido amniótico es bajo, estas células epiteliales descamadas se acumulan formando pequeños nódulos blanquecinos en la superficie fetal de la placenta. A eso se llama amnios nodoso. En los embarazos gemelares tenemos diferentes formas de placentación.
En el caso de gemelos fraternos, o sea, gemelos no idénticos, las placentas siempre son dicoriónicas. Cada gemelo tiene su propia placenta, pero cada placenta puede tener su propio saco amniótico, o cada placenta en realidad tiene su propio saco amniótico, pero estos sacos amnióticos pueden estar fusionados. Entonces, en estos casos, la placenta es de tipo dicoriónica diamniótica, pero puede haber fusión. En el caso de los gemelos idénticos, pueden suceder las 4 posibilidades según el periodo en el cual tiene lugar la separación de los 2 grupos celulares que van a dar lugar a los gemelos idénticos. En algunos casos, las placentas son monocoriónicas, es decir, una sola placenta. Una placenta puede tener un solo saco amniótico que alberga los 2 gemelos idénticos. Entonces, la placenta se denomina monocoriónica y monoamniótica. Tenemos también que la placenta puede ser monocoriónica y diamniótica. Los gemelos idénticos pueden tener también placentas dicoriónicas. Es decir, cada gemelo idéntico tiene su propia placenta y su propia cavidad amniótica. Estas diferentes formas de placentación dependen del periodo en el cual se produjo la separación de los 2 grupos celulares que tienen la misma carga genética. Mientras más temprano se produzca esta separación, son mayores las posibilidades de que la placenta sea dicoriónica y diamniótica. En el caso de las placentas monocoriónicas y monoamnióticas, la separación se tendría que producir más tardíamente. Embarazo gemelar con placenta dicoriónica y diamniótica. Cada gemelo tiene su propia placenta y tiene su propia cavidad amniótica. Placenta gemelar monocoriónica y diamniótica. Es una sola placenta, una placenta monocoriónica, pero tiene 2 cavidades amnióticas que tienen membranas fetales fusionadas. Síndrome de transfusión gemelar por anastomosis vasculares en placentas generalmente monocoriónicas. Las placentas monocoriónicas tienen este riesgo. En este caso, uno de los gemelos tiene un exceso de sangre, por lo que tiene en su árbol vascular una cantidad exagerada de sangre, dando lugar a insuficiencia cardíaca y aspecto pletórico. En cambio, el otro gemelo, más bien, es más pequeño y sufre de isquemia, por lo tanto, anemia. Infartos placentarios. Consisten en la necrosis coagulativa de las vellosidades coriales por la deficiencia circulatoria uteroplacentaria. La zona infartada después experimenta cicatrización, quedando como una zona fibrosa indurada. Aspecto microscópico de vellosidades coriales con necrosis coagulativa debido a la isquemia. Hay un fondo eosinófilo. Debido a la necrosis, no se ven los núcleos, se pueden ver las vellosidades coriales como sombras. Y en otras zonas ya se puede ver una mayor viabilidad del trofoblasto, pudiendo reconocerse los núcleos. Infecciones placentarias. El agente infeccioso puede llegar a la placenta por vía ascendente. Ejemplo, bacterias que ingresan por la vagina.
hasta llegar a la cavidad uterina e infectar la placenta. O también los agentes infecciosos pueden llegar por vía hematógena. La inflamación puede ser crónica, aguda o granulomatosa, con o sin vasculitis hemorrágica. La hipoxia fetal, que da lugar a pasaje del meconio del feto, no causa inflamación placentaria. El pasaje de meconio puede ser consecuencia del estrés fetal por la hipoxia. Microorganismos causantes de infecciones placentarias. Tenemos la vía ascendente y las bacterias que ingresan hasta la placenta por esta vía son coliformes y anaerobios del tubo digestivo, virus herpes y candida albicans. Por vía sanguínea puede llegar el citomegalovirus, listeria, rubiola, sífilis, toxoplasma, tuberculosis, coccidioidomicosis, criptococosis, malaria, etc. Corioamnionitis aguda, infección bacteriana de las membranas fetales. Estas membranas infectadas, por lo tanto inflamadas, tienen un aspecto opaco y un color verdoso. Microscópicamente, el amnios y el corión se pueden ver con infiltrado inflamatorio agudo, es decir, abundantes neutrófilos. Este proceso se le denomina corioamnionitis aguda. En el caso de infecciones por listeria, se observa exudado neutrofílico tanto en las vellosidades coriales como en el espacio intervelloso. Entonces hablaríamos tanto de villitis como de intervellositis. Esta es una fotografía donde se puede ver una villitis, infección con exudado neutrofílico en las vellosidades coriales. Se trata también de una infección por listeria. Villitis placentaria por infección por citomegalovirus. Se puede observar en el trofoblasto células grandes con inclusiones intranucleares. Inflamación aguda del cordón umbilical. Neutrófilos en la gelatina de Wharton y también en las paredes de los vasos. A este proceso se le denomina funicitis aguda. Toxemia del embarazo, también se llama preeclampsia. Clínicamente se caracteriza por proteinuria, hipertensión y edema en la madre. Se pueden añadir alteraciones hepáticas y de la coagulación, fundamentalmente coagulación intravascular diseminada. Aparece a partir de la semana 20 de la gestación, pero hay un inicio temprano en los casos de enfermedad trofoblástica gestacional. La preeclampsia es más frecuente en primigestas. La isquemia útero-placentaria tiene un rol fundamental en la patogénesis de la preeclampsia. Normalmente el endometrio tiene una reacción decidual, con lo que se prepara para la gestación. Este endometrio con reacción decidual es invadido por el trofoblasto. El trofoblasto destruye la capa muscular de las arterias espirales, desapareciendo los receptores para estímulos vasopresores. Estos cambios se extienden a la porción miometrial de las arterias. Quiere decir que la pared muscular arterial prácticamente desaparece. Eso sucede en las arterias espirales de la decidua gestacional. Si esto falla, las arterias espirales de la decidua gestacional serán endurecidos o estarán endurecidos, tendrán una pared gruesa, dando lugar a una insuficiencia circulatoria e isquemia uteroplacentaria. Otras características patogenéticas de la preeclampsia: se produce una disfunción endotelial y desequilibrio entre factores angiogénicos y antiangiogénicos. La placenta isquémica libera la sangre materna
los factores antiangiogénicos denominados tirosina quinasa soluble similar a FMS. Las siglas son SFLT1. Tirosina quinasa soluble similar, esta L significa like, o sea, similar a FMS. Esta sustancia inactiva al factor de crecimiento endotelial vascular. Otro factor antiangiogénico es la endoglina, que inactiva al factor transformante de crecimiento beta. Esquema para ilustrar los cambios normales en las arterias espirales de la decidua gestacional. La capa media, la capa muscular, prácticamente debe desaparecer. Entonces, la arteria espiral queda como un conducto fácilmente distensible, por el que puede circular gran cantidad de sangre y se evita la isquemia uteroplacentaria. En cambio, en la preeclampsia, la capa media de las arterias espirales no es destruida por el trofoblasto, permanece gruesa. Por lo tanto, la arteria espiral es un vaso endurecido que no permite el flujo de grandes cantidades de sangre para que pueda irrigar el espacio intervelloso. Sucede entonces la isquemia uteroplacentaria. Otro esquema para la ilustración de la patogénesis de la preeclampsia. Hay una placentación alterada de causa inmune, genética u otras. Se tiene una obstrucción orgánica o funcional de las arteriolas espirales. Se ha mencionado que la pared de las arteriolas espirales no es destruida como se debiera. La base, isquemia uteroplacentaria, disminución de la perfusión uteroplacentaria. Se tiene también un desequilibrio de factores vasodilatadores con una disminución de estos, disminución de la prostaciclina, disminución de la prostaglandina E2 y disminución del óxido nítrico, disminución de vasodilatadores, con elevación de vasoconstrictores, como el tromboxano, la endotelina, y también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las consecuencias son vasoconstricción arterial, que da lugar a hipertensión sistémica en la madre, daño endotelial y activación intravascular de la coagulación, lo cual va a dar lugar a coagulación intravascular diseminada con diferentes manifestaciones según sea el órgano. Por ejemplo, en riñones, proteinuria y disminución del filtrado glomerular, sistema nervioso central, convulsiones y coma. En el caso del hígado, pruebas de función hepática anormal. Y en otros órganos, isquemia debido a los trombos de fibrina de vasos pequeños, que son típicos de la coagulación intravascular diseminada. Consecuencias de la preeclampsia en la placenta. Hay una tendencia a infartos, desprendimientos parciales que dan lugar a hematomas retroplacentarios, isquemia fetal, lo cual tiene como consecuencia retardo en el crecimiento. Consecuencias en otros órganos. Disfunción endotelial en varios órganos. Se ha mencionado la formación de trombos de fibrina en hígado, riñones, cerebro, etc. Otro cambio que se asocia con la eclampsia es la aterosis aguda de los vasos uterinos y necrosis fibrinoide de la pared. La íntima se carga de histiocitos con fagocitosis de lípidos, histiocitos espumosos, a eso se denomina aterosis aguda. También hay necrosis fibrinoide, o sea, presencia de fibrina en la pared de estos vasos uterinos.
Otras manifestaciones de la preeclampsia, cefalea, afectación hepática. Puede ser solo elevación de transaminasas y fosfatasa alcalina, pero el daño hepático puede formar parte de una tríada específica que se denomina síndrome HELP. HELP es un acrónimo, la H significa hemólisis, EL viene de enzimas hepáticas elevadas, ¿no? E de elevado y L de liver, ¿no? Hígado. Y plaquetas disminuidas debido a la coagulación intravascular diseminada, ¿no? LP, plaquetas disminuidas. Fotografía para ilustrar una hemorragia subcapsular hepática que sucede en la eclampsia, en la cual sabemos que hay una coagulación intravascular diseminada en diferentes órganos. Enfermedad trofoblástica gestacional. Consiste en tumores de diferente tipo del trofoblasto. El trofoblasto tiene varios componentes: citotrofoblasto, sincitio trofoblasto y trofoblasto intermedio. El citotrofoblasto está constituido por células que tienen cada una su propio núcleo. O sea, cada célula tiene su propio núcleo. El sincitio trofoblasto implica fusión de varias células del citotrofoblasto para dar lugar a células grandes con varios núcleos. El sincitio trofoblasto produce gonadotrofina coriónica. Y tenemos el trofoblasto intermedio, también se llama trofoblasto extravelloso. No se encuentra en las vellosidades coriales, pero sí está presente durante la implantación. Produce lactógeno placentario y escasa cantidad de gonadotrofina coriónica. Los tipos de enfermedad trofoblástica gestacional: molidatiforme completa, molidatiforme parcial, molidatiforme invasiva, que también se llama clorioadenoma destruens, coriocarcinoma, que es la forma maligna de la enfermedad trofoblástica gestacional, tumor trofoblástico del lecho placentario y tumor trofoblástico epitelioide. La mola hidatiforme es un tumor del trofoblasto, por lo que se produce la proliferación del trofoblasto. Otras características es la degeneración hidrópica de las vellosidades coriales. Las vellosidades coriales se encuentran hinchadas por edema, es decir, hay una acumulación de líquido. Otra característica es escasez de vasos sanguíneos en las vellosidades coriales y, por último, el riesgo de conversión a coriocarcinoma, que es alrededor del 1.5%. Las vellosidades hinchadas por el edema, lo que se llama degeneración hidrópica, toman el aspecto de uvas. Las vellosidades se ven redondas y grandes porque se han cargado de agua. Por eso se les compara con uvas. Se tiene acá lo mismo, estas vellosidades que se ven como vesículas llenas de líquido. Diferencia entre molidatiforme y aborto hidrópico. En el aborto hidrópico también hay hinchazón de vellosidades coriales por edema, pero no el crecimiento neoplástico del trofoblasto. La molidatiforme es un tumor del trofoblasto, cosa que no pasa con el aborto hidrópico. En la molidatiforme completa se tiene una fertilización y gametogénesis anormal. El huevo fecundado pierde los cromosomas maternos y los paternos se duplican. Por lo tanto, la mola hidatiforme completa es diploide. El DNA del citoplasma, que es el DNA que se encuentra en las mitocondrias, sigue siendo materno. Por eso decimos que la mola es androgenética. El genotipo más frecuente, 46XX, pero un 15% puede ser 46XY. En este caso, el ovocito ha perdido los cromosomas maternos y
es fecundado por dos espermatozoides haploides. Uno de los espermatozoides es 23X y el otro es 23Y. Entonces, el genotipo de la mola es 46XY. Rara vez hay un genotipo tetraploide. Patrones de fertilización, mola completa. El huevo ha perdido, el ovocito ha perdido los cromosomas maternos. Entonces es fecundado por un espermatozoide haploide, por ejemplo 23X. Se produce la duplicación de la carga cromosómica del espermatozoide. Entonces la mola es 46XX y es una mola completa. Otra posibilidad es la fecundación dispérmica. Es fecundado el ovocito por dos espermatozoides. Cada uno de ellos puede ser o X o Y. Entonces, se puede tener una mola completa 46XX, 46XY. Uno de los espermatozoides es 23X y el otro es 23Y. Y existiría también teóricamente la posibilidad de una mola completa 46YY, si los dos espermatozoides tienen el cromosoma Y. Sin embargo, esta mola 46YY es sumamente rara. En el caso de la mola hidatiforme completa, se produce hinchazón, agrandamiento de las vellosidades coriales, se cargan de agua por el edema, proliferación trofoblástica, el trofoblasto prolifera porque es un tumor del trofoblasto, y escasez de los vasos sanguíneos en el interior de las vellosidades. Acá se puede ver en la fotografía las células del trofoblasto. Se tienen las células multinucleadas del sincito trofoblasto y las células con un solo núcleo, que son las del citotrofoblasto. Vellosidades coriales edematizadas, llenas de líquido, sin vasos sanguíneos. En el caso de la mola completa, existe negatividad para la proteína P57 en el estroma de la vellosidad y también en el citotrofoblasto. El P57, el gen P57 codifica la proteína P57 que es supresora tumoral, inhibe el ciclo celular, pero el gen P57 sufre impronta en los cromosomas paternos y solo se expresa a partir de los cromosomas maternos. Entonces, como una mola completa solo tiene cromosomas paternos, P57 es negativo. Entonces, repito, esto sucede en la mola hidatiforme completa. P57 es negativo, todos los núcleos son azules, tanto los núcleos de las células del estroma, de la vellosidad, como los núcleos del citotrofoblasto. En el caso de la placenta normal, se tiene positividad nuclear para P57 tanto en las células del estroma de la vellosidad como en los núcleos del citotrofoblasto. ¿De dónde viene la expresión? La expresión viene del alelo materno. No puede venir del alelo paterno porque el alelo paterno siempre sufre impronta, es decir, que no se expresa nunca. Otra fotografía para visualizar la expresión de P57 en la placenta normal. Se tienen núcleos de color marrón en el tejido conjuntivo de la vellosidad corial y en el citotrofoblasto. Y nuevamente, ¿de dónde viene la expresión? Viene del P57 que está en un cromosoma materno.
Negatividad de P57 en la mola hidatiforme completa. Negatividad en los núcleos se ven azules tanto a nivel del tejido conjuntivo de la vellosidad como en el citotrofoblasto. Cuadro clínico de la mola hidatiforme completa. El útero es muy grande en comparación con lo que corresponde al tiempo de amenorrea. La hormona del embarazo, la gonadotrofina coriónica, se encuentra en niveles más altos de lo que corresponde al tiempo de amenorrea. Y estos niveles continúan ascendiendo después de la semana 14, cuando normalmente después de la semana 14 hay una disminución de la hormona. Preeclampsia de inicio temprano. Otra característica de la mola hidatiforme completa. Diagnóstico de mola hidatiforme completa, dosaje de gonadotrofina coriónica subunidad beta y la ecografía. Se tiene que hacer correlato con estos estudios de laboratorio y el cuadro clínico. Diagnóstico de enfermedad trofoblástica gestacional persistente. Después de eliminar una mola por curetaje, debe haber una caída progresiva de los valores de gonadotrofina coriónica. Para el día 60, post-curetaje, no debe detectarse esta hormona en sangre. Caso contrario, se hace el diagnóstico de enfermedad trofoblástica gestacional persistente y se indica quimioterapia. Los niveles altos de la hormona gonadotrofina coriónica dan lugar en los ovarios a quistes tecaluteínicos. Mola hidatiforme parcial. En este caso existe embrión, cosa que no sucede en la mola hidatiforme completa. Las vellosidades coriales son edematosas y se mezclan con otras de morfología normal. La proliferación trofoblástica sucede en menor grado en comparación con la mola hidatiforme completa. Hay un riesgo mínimo de transformación a coriocarcinoma. Sin embargo, la mola hidatiforme parcial sí puede dar lugar a enfermedad trofoblástica gestacional persistente. Los valores de gonadotrofina coriónica en sangre solo están ligeramente elevados en relación a lo normal. Esto es consecuencia de que la proliferación trofoblástica se encuentra en menor grado en comparación con la mola completa. Mola hidatiforme parcial. Hinchazón de vellosidades coriales. Las vellosidades coriales se edematizan, se cargan de agua, pero hay una proliferación menor del trofoblasto, solo leve hiperplasia del trofoblasto. Y además existen algunas vellosidades coriales que son normales. No todas son anormales y edematizadas como en la mola hidatiforme completa. Vellosidades coriales edematizadas intercaladas con otras de aspecto normal. La proliferación trofoblástica no es muy marcada. Mola hidatiforme parcial. El genotipo es triploide. Puede ser 69XXX o 69XXY. El material extra proviene del padre. Y se dice que hay una triploidía diándrica. Andros significa varón. El huevo es fertilizado por un espermatozoide diploide. O sea, ha fallado la meiosis en el espermatozoide. O por dos espermatozoides haploides. Uno de estos puede ser X, o los dos, o uno es X y el otro es Y. En el caso de la mola parcial, se tiene que el ovocito conserva los 23 cromosomas maternos y puede ser fecundado por dos espermatozoides. Cada uno de los espermatozoides puede ser X o Y. Como de todas maneras se tiene un cromosoma X de la madre, los genotipos posibles son 69XXX, 69XXY y es raro 69XYY. Pero la triploidía sí es una característica de la mola hidatiforme parcial. Mola hidatiforme invasora.
Las vellosidades coriales penetran profundamente en el miometrio y o vasos sanguíneos. Es una consecuencia de la expresión exagerada de la capacidad del trofoblasto de invadir los tejidos en los que se implanta. Algo similar sucede en la placenta acreta. La invasión puede llegar a ser tan profunda que puede dar lugar a la perforación uterina. Mola invasiva, vellosidades coriales inmersas en miometrio. Mola hidatiforme invasora. Invasión de vasos miometriales. Las vellosidades coriales pueden embolizar hacia pulmones, cerebro, etc. Sin embargo, no hay un desarrollo como una auténtica metástasis y normalmente involuciona, incluso sin quimioterapia. La mola hidatiforme invasora requiere quimioterapia para la neoplasia ubicada en el útero. Ocasionalmente puede necesitar histerectomía por riesgo de ruptura uterina. Coriocarcinoma es una neoplasia maligna del trofoblasto, muy metastatizante, puede seguir a una mola hidatiforme completa, muy raro a una parcial, también puede seguir a un embarazo ectópico, a una gestación normal o a un aborto no molar. No existen vellosidades coriales, una diferencia con mola hidatiforme. El citotrofoblasto y sincitotrofoblasto malignos están entremezclados. Las concentraciones de hormona gonadotrofina coriónica son muy elevadas y sirven para controlar la efectividad del tratamiento, o sea, sirven como marcador tumoral. Abundantes quistes tecaluteínicos en el ovario por la presencia de esta hormona. Masa hemorrágica que invade la pared uterina, ¿no? Coriocarcinoma. Microscópicamente se puede ver sincitotrofoblasto, células multinucleadas, sincitotrofoblasto, y citotrofoblasto. Es decir, cada célula tiene su propio núcleo. Citotrofoblasto maligno entremezclado con sincitotrofoblasto también maligno. No hay vellosidades coriales. Tumor trofoblástico del lecho placentario. Se ubica en el miometrio. Tiene capacidad de penetración. Puede producir hemorragias y perforación uterina. El tumor trofoblástico del lecho placentario es una neoplasia del trofoblasto intermedio, también llamado trofoblasto extravelloso. No se encuentra en las vellosidades coriales, como el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, pero forma parte del trofoblasto que realiza la implantación. Las células son más grandes que las del citotrofoblasto y son uninucleadas. Este tumor se acompaña de concentraciones persistentemente elevadas de gonadotrofina coriónica, pero no en los niveles de mola completa o coriocarcinoma. También se produce elevación del lactógeno placentario humano. Pero el lactógeno placentario humano tiene una vida media corta, por lo que muchas veces es más fácil el seguimiento clínico del tumor trofoblástico del lecho placentario mediante la determinación de concentraciones periódicas de gonadotrofina coriónica. Esta neoplasia tiene capacidad metastatizante y en este caso hay una alta mortalidad. Masa en el miometrio, tumor trofoblástico del sitio placentario. Microscópicamente se puede ver células que son individuales. Cada célula tiene su propio núcleo. Tienen atipia, los núcleos tienen atipia. No hay células multinucleadas. Es decir, no hay estructuras tipo sincitiotrofoblasto. Con esto finaliza el video del capítulo de patología de la gestación.